Damos inicio a esta sesión ordinaria a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 12:50 del día de la fecha, para dar curso a nuestro primer orden del día en el uso de la voz del secretario ejecutivo. Señor secretario, proceda a pasar lista de asistencia, por favor, y a declarar el quórum correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta, buenas tardes a todas y todos. Representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez, diputado Pedro César Carrizales Becerra, diputado Rubén Guajardo Barrera, diputado José Antonio Zapata Meraz. Se da cuenta de la asistencia, de la integración a este pleno de la diputada Alejandra Valdés Martínez. Consejeros electorales, consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelandia Borges Estrada. Presente. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado Agustín Arturo Gómez Lárraga. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Por el Partido de la Revolución Democrática, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nesalí Morado Almanza. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Miriam Rocío Barbosa Ruiz. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Marleiva Romero. Suplente de dicho partido, licenciada María Alejandra Ojeda Martín. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Arnold Bárcenas Arriaga. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Suplente de dicho partido, licenciado Vidal Romero Gutiérrez. Por el Partido Morena, maestro José Óscar Cerino Zapata. Por el Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Y secretario ejecutivo. Hay 17 integrantes de este pleno, por lo tanto hay quórum. Consejera presidenta, y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acta relativa a la sesión ordinaria de fecha 11 de octubre, misma que fue circulada junto con la convocatoria a la presente sesión, por lo que les pregunto si tienen alguna observación a la misma. De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Preguntaría de manera económica el sentido de su voto a los señores consejeros electorales con el proyecto de acta circulado. Favor de manifestarlo. En consecuencia, es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí respecto a los acuerdos que emite la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política, donde aprueban los dictámenes de opinión técnica referente al cumplimiento de los lineamientos de apoyo para unificar metodología de todos los ayuntamientos para dotar de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad los procedimientos de integración de los organismos de participación ciudadana contenidos en el Reglamento para la integración y funcionamiento de los organismos de participación ciudadana de diversos municipios del Estado de San Luis Potosí, en términos del artículo 102 ter de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, para lo cual me permito solicitar el auxilio del consejero Marco Iván Vargas, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todos. El conjunto de proyectos que a continuación vamos a presentar forma parte de un primer paquete de entregas que han hecho los ayuntamientos para que este organismo pueda revisar los proyectos de reglamentos de participación ciudadana en cada uno de los municipios, de acuerdo con los lineamientos que hemos emitido para este propósito. Quisiera
proponer, si no tuvieran inconveniente en ello, que solo haga una exposición general sobre el acuerdo y en qué consiste la opinión técnica que se emite para cada uno de estos proyectos, dado que en la forma y en el fondo cada uno de estos proyectos para 9 municipios pues dicen lo mismo. Y si es así, pues me gustaría compartirles un par de antecedentes. El primero, como ustedes recordarán, en el mes de junio del año 2017, el Congreso se publica en el periódico oficial una reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí que le otorga a esta autoridad electoral atribuciones para verificar que los mecanismos por los cuales se integran los organismos de participación ciudadana en los municipios del Estado de San Luis Potosí tienen que apegarse a un conjunto de lineamientos que garanticen legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad en los procedimientos de integración. Para ello, hace unos meses, algunos de ustedes lo recordarán, el 13 de septiembre pasado, en una sesión ordinaria acá en el Consejo, aprobamos estos lineamientos de apoyo para unificar la metodología para todos los ayuntamientos y esto conforme a lo que ya mandata, lo acabo de mencionar, los artículos 102 bis y ter de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí. Una vez que nosotros hicimos esto en el mes de septiembre, ya para el mes de octubre comenzamos a recibir los proyectos de varios ayuntamientos que ya estaban conformados. Hay que recordar que muchos de estos todos se integran en el mes de octubre y entonces realizan un ejercicio de que envían el proyecto. Nuestra Dirección de Capacitación y Educación Cívica toma conocimiento de estos proyectos y realiza una verificación de acuerdo con los lineamientos que nosotros mismos hemos emitido, de tal suerte que hay un ejercicio de interacción donde se envían recomendaciones y observaciones, los ayuntamientos atienden estas observaciones y recomendaciones y hasta el momento en el que la dirección emite una opinión donde han sido atendidos favorablemente todas las observaciones de acuerdo con los lineamientos, es el momento en el que se emite una opinión técnica favorable. Dentro de los proyectos de opinión técnica favorable, lo que ustedes van a encontrar para los municipios de Alaquines, San Antonio, Matehuala, San Martín, Santa María del Río, Tampacán, Villa de la Paz, Xilitla y Zaragoza, desde luego dentro del proyecto de… Deme un segundo nada más. En la opinión técnica de los mecanismos de integración, ustedes podrán encontrar dentro de cada uno de los documentos de opinión técnica que la dirección realiza pronunciamientos por cada uno de los numerales de los lineamientos. Esto se lo resumo de manera muy general. El numeral 5.1 tiene que ver con la claridad y la precisión de los tipos y modalidades de los organismos de participación ciudadana que son reflejados en esos reglamentos. Numeral 5.2. Los requisitos para integrar los organismos de participación ciudadana que se establecen en las propuestas remitidas favorecen la inclusión y la no discriminación, atendiendo cabalmente a lo referido en los lineamientos de los que ya he hablado. También se verificó que los criterios utilizados para el establecimiento de las demarcaciones territoriales a considerar en esta integración de organismos de participación ciudadana se cubren de acuerdo con lo que establecen los lineamientos, a saber, a que se protejan los principios de efectiva disponibilidad, accesibilidad, así como una mejor calidad de la representación vecinal. En cuanto a las etapas de la integración de los organismos, se verificó en el lineamiento 5.4 que se garanticen los principios de máxima accesibilidad, inclusión, paridad de género y máxima publicidad, de acuerdo con las disposiciones que se establecen en cada uno de los reglamentos y en las convocatorias que se van a generar para tal efecto.
También se verificaron los plazos y los métodos reglamentados en la propuesta y que en el funcionamiento de los organismos de participación ciudadana se verificó que se otorgue el espacio necesario para la expresión de la ciudadanía y que se garanticen las condiciones para que la elección de la mesa directiva se pueda realizar mediante el voto libre, de preferencia secreto y directo. Esta es la estructura general de la opinión técnica de acuerdo con los proyectos de reglamento que hemos estado recibiendo de los municipios que ya he mencionado. De tal suerte que el contenido del acuerdo da cuenta de los antecedentes normativos que dan origen a esta emisión de una opinión técnica favorable para cada uno de estos casos, en virtud de que este organismo ya ha verificado que se hayan apegado a lo que hemos establecido en los lineamientos, que ha tomado conocimiento de ello la Comisión de Capacitación de este organismo y que se pone a consideración de este Pleno la emisión de una opinión técnica favorable para cada uno de los municipios que he leído. Se lo repito, es para los casos de Alaquines, Matehuala, San Antonio, San Martín, Santa María del Río, Tampacán, Villa de la Paz, Gilitla y Zaragoza. Quisiera hacer un par de comentarios más. El primero es que para cada uno de estos, en su caso, recae un acuerdo de manera específica, si lo estoy mencionando correctamente. Y lo segundo es de que debe saber también el Pleno que la dirección actualmente ya ha recibido prácticamente la mayoría de los proyectos de los ayuntamientos y que están en revisión. Y la razón por la que no se están presentando todos en este momento es porque se encuentran precisamente en este ejercicio de subsanar a las observaciones para poder garantizar que efectivamente estos proyectos de reglamento se ajusten a lo que hemos establecido en los lineamientos. En esencia, esto es lo que quería compartir con ustedes y queda a su consideración. Muchas gracias, señor consejero. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario? En uso de la voz, el representante del Partido Encuentro Social. Muchas gracias. Es un ejercicio muy necesario y que, como así está mandatado en la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, este organismo y derivado del acuerdo del 13 de septiembre, pues es vigilante de la emisión de estos reglamentos que los ayuntamientos están obligados a emitir redundantemente. Sin embargo, bueno, hoy vemos que son 9 nada más los municipios que se van a aprobar, señala el consejero que ya hay o ya están la mayoría. Sin embargo, bueno, remitiéndonos al propio acuerdo de 13 de septiembre, había otras fechas, otros plazos que en demasía están rebasados. Y esto, de alguna manera, es preocupante por la falta, no sé si del conocimiento de la importancia para elegir a sus organismos de participación ciudadana. Como lo señala el capítulo 12 de esta ley, los municipios, pues bueno, van entrando, pero se supone que van entrando porque fueron electos para ello y fueron electos, a nuestro entender, porque eran los mejores o los más capacitados. Sin embargo, bueno, pues parece que no. Y nos preocupa porque la ley es muy clara, ¿no? El artículo 101 y el 101 bis señala que, por ejemplo, en el caso de los consejos de desarrollo social municipal, deberán estar instalados ya, o deberán estar en funciones, el 4º mes de la entrada en vigor del ayuntamiento, es decir, en enero. Y el 101 bis, que habla respecto a las juntas vecinales de mejoras, señala que el 3er mes de ejercicio, estamos en el mes de diciembre, ya hoy es 4 días o 3 días antes de la conclusión del 2º mes o de noviembre. El tercer párrafo del artículo 102 ter señala que las convocatorias deberán de publicarse un mes antes a la fecha programada para la asamblea.
Es decir, si hoy todavía no tienen unos lineamientos, pueden estar hoy aprobados, el día de mañana tendrá que ser la instalación de sus asambleas para cumplir con la ley el 28, 29, 30 o 31 de diciembre. Entendiendo como un mes natural de 30 días. Y en el caso de los consejos de desarrollo municipal, bueno, pues sí están a tiempo. Lo preocupante serían las juntas vecinales de mejoras. Y sin embargo, bueno, al final, la última oración de ese mismo tercer párrafo del artículo 102 ter, señala que todas las asambleas que no cumplan con estos requisitos, los que señalan el artículo 102 ter, se considerarán nulas. Y uno de los requisitos en el previo, el 101, es que se publiquen con un mes de anticipación. En el tercer párrafo, perdón, del artículo 102, habría que cuidar, habría que llamar dentro de las facultades de que nos da estos lineamientos que se expidieron en septiembre, habría que llamarle o comunicarle al Congreso del Estado para que dentro de sus facultades de la presidencia, de la Junta de Coordinación o en la Comisión de Desarrollo, ahí se les recuerde a los municipios que deben de cumplir con los términos que señalan la ley, porque finalmente los primeros obligados al cumplimiento estricto de la ley son las propias autoridades. No podemos exigir a los ciudadanos que cumplan la ley y los reglamentos si las mismas autoridades no las cumplen y además promueven que no se cumplan, porque como bien lo señaló el consejero Marco Iván, está publicado desde el año 2017, en junio de 2017, y ahora en 2018 lo único que se hizo fue este acuerdo de este pleno para hacer los lineamientos, pero lo que ya estaba en la ley y que ellos les implica y que deberían de tener cuidado en cumplirla, pues tiene más de un año. Es decir, que a la fecha de su ingreso como autoridades electas, autoridades ya en ejercicio, lo conocían y estaban obligados a cumplirlo, porque fue el 1 de octubre, aquí se hizo los lineamientos el 13 de septiembre, se publicaron, se distribuyeron, se les notificó en los primeros 7 días de su administración, según los oficios que se circularon, y no se cumplió ni en tiempo y no con la forma que dicen los lineamientos. Entonces yo creo que sí habría pues una petición muy concreta, es que se le notifique al Congreso del Estado para que en el caso de aquellos municipios que no han cumplido todavía, pues se les exhorte a cumplir, porque ellos protestaron cumplir y hacer cumplir todas las leyes, y entre ellas la ley orgánica del municipio libre. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias. En uso de la voz el consejero Marco Iván. Muchas gracias por los comentarios. Al respecto, solo me gustaría también mencionar que, en efecto, una vez de que tuvimos conocimiento sobre quiénes van a integrar los ayuntamientos, quiénes iban a ser los responsables de las oficinas y las agencias responsables de ello, no solo se hicieron las notificaciones formales a cada uno de los ayuntamientos, sino que también a través del trabajo de las personas que están elaborando en este organismo, concretamente en el área, se tuvo una comunicación constante precisamente para informar, para sensibilizar y para orientar, recordando una realidad que es total en el orden político institucional en México y que tiene que ver con las curvas de aprendizaje de muchos funcionarios que llegan, se sientan en la silla y van a empezar a aprender sobre cuáles son sus obligaciones. Nosotros sabíamos que los tiempos no iban a ser muy generosos en ese sentido para dar la oportunidad de que nuevos funcionarios primero tuvieran conocimiento sobre estas obligaciones y segundo pudieran sacar este proyecto. En ese sentido, hubo también dentro de los ejercicios de capacitación que hace el Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Fortalecimiento Institucional de los municipios, nos acercamos a los ayuntamientos para tratar de sensibilizar y facilitar de alguna manera el que pudieran realizar estos ejercicios. Incluso hay
proyectos modelo de reglamento para que los propios ayuntamientos los puedan tomar, hagan los ajustes que consideren pertinentes, y estos proyectos modelo lo que hacen es que recogen lo que se establece en los propios lineamientos para que lo puedan sacar adelante. Yo quiero estar como optimista en el sentido de que no nos falta mucho o no le faltará tanto a los ayuntamientos para que puedan cumplir a plenitud con esta obligación, y pues nosotros seguimos en el trabajo constante de recepción de los proyectos, de interacción para que puedan ser atendidas las observaciones y en todo caso de la opinión de la emisión de las opiniones. Es cuanto. Muchas gracias, señor consejero. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto, haciendo la aclaración que a cada uno de los proyectos de acuerdo recaería un número en particular dentro del acta de la correspondiente sesión. Consejero José Martín Fernando Vaz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, son aprobados por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí respecto al proyecto de acuerdo por el que se cancela el registro de la agrupación política estatal Consenso Ciudadano, para lo cual me permito solicitar el auxilio del consejero electoral maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Por favor, consejero. Gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, comentar que con la convocatoria fue circulado ya una propuesta de un proyecto de acuerdo de este Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que presenta la Comisión de Fiscalización relativo al registro de la cancelación del registro de la agrupación política estatal Consenso Ciudadano. Ya está por ahí en pantalla lo que ustedes tienen, un CD o un CD que les fue circulado, y en donde a mí solamente me gustaría, para no tener que leer todo el proyecto, hacer algunos comentarios y luego algunos comentarios que dan cuenta de la historia de esta solicitud, porque fue una solicitud que la propia agrupación política presentó a la presidencia de este consejo, y finalmente, como les digo, exponerles los puntos resolutivos de este proyecto. Todo inicia el día 31 de enero del año en curso, en que Consenso Ciudadano presenta un escrito a la presidencia del consejo solicitando la cancelación de su registro, mismo oficio que la consejera presidenta remite a la Comisión de Fiscalización para que sea atendida. Ese oficio lo recepcionó la comisión el día 2 de febrero de 2018. Y en atención al mismo, la comisión determinó que para dar inicio al procedimiento de cancelación de registro de esta APE, no era suficiente solamente presentar el escrito en comento, sino que, apegado a la fracción primera del artículo 216 de nuestra ley, era necesario que la agrupación política convocara a una asamblea en donde la mayoría de sus miembros estuviera de acuerdo con la disolución de esta institución. De esta manera, el Consejo Estatal Electoral, a través de la comisión, requirió a Consenso Ciudadano para que se convocara a dicha asamblea, y ello ocurrió el día 19 de febrero del año que está en curso. En atención a ese requerimiento, con fecha 19 de abril, Consenso Ciudadano ya presentó el acta en la que consta el acuerdo tomado por la mayoría de sus miembros con respecto a la disolución de la APE. Y el 10 de mayo del año que está en curso se tuvo por presentar la solicitud de cancelación. En 6 de junio, la Comisión Permanente de Fiscalización, y en apego a un acuerdo tomado por la propia comisión,
nombró un interventor en la persona del contador Alejandro Bernal, y para que dentro del proceso de liquidación este servidor público llevara a cabo el inicio de este procedimiento, el cual desde luego en ese momento solamente estaba en una etapa de prevención. Esto ocurrió el 19 de julio del año 2018. Por otro lado, la Comisión Permanente de Fiscalización informó a la Secretaría Ejecutiva de un informe que fue rendido por el interventor y solicitó la publicación en el periódico oficial del cierre de la etapa de prevención y desde luego con ello del inicio de la etapa de liquidación. Aquí hay que mencionar que hay un reglamento, el reglamento para el desahogo de procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en materia de fiscalización, el cual en su artículo 101 establece como requisito para el inicio de la liquidación del patrimonio la certificación de definitividad de la cancelación del registro de la agrupación política respectiva. Es por ello que, en apego a la ley electoral del Estado, que en su artículo 207 señala que la cancelación de registro de las agrupaciones políticas estatales es una facultad que tiene solamente este Pleno, es por ello que también en apego o aunado al numeral 44, fracción segunda, inciso D de nuestra ley, el Pleno debe resolver sobre la misma. En este sentido, y a fin de cumplir con las formalidades señaladas en nuestra ley, relativas justamente a lo que nos ocupa, la cancelación del registro, y así dar continuidad al proceso de liquidación, es que se pone a la consideración de este Pleno el acuerdo de cancelación del registro de la agrupación política Consenso Ciudadano en los siguientes términos. Primero, se cancela el registro de la agrupación política estatal Consenso Ciudadano al actualizarse la hipótesis contenida en la fracción primera del artículo 216 de la Ley Electoral del Estado. Segundo, la cancelación del registro de la agrupación política Consenso Ciudadano no trae consigo la extinción de las obligaciones derivadas del uso y aplicación de los recursos en términos de lo establecido por el último párrafo del artículo 218 de la Ley Electoral del Estado. Los dirigentes y responsables financieros de las agrupaciones políticas registradas ante el Consejo son solidariamente responsables. Tercero, se solicita se publique en este acuerdo que pudiéramos tomar, que se publique en el periódico oficial del Estado en cumplimiento al establecido en el 207 de la ley. Cuarto, se instruye al secretario ejecutivo de este Consejo al aventar el acta de certificación de definitividad de pérdida del registro una vez realizada la publicación ordenada en el punto que antecede, debiendo notificar del hecho al Pleno de este Consejo, a la Comisión Permanente de Fiscalización, a la Unidad de Fiscalización y al interventor, a fin de dar continuidad al proceso de liquidación. Lo anterior en términos de lo establecido en el numeral 101 del Reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en materia de fiscalización. Quinto, se instruye al secretario ejecutivo de este Consejo para que en términos de lo establecido por el artículo 86 del Reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en materia de fiscalización, notifique a la agrupación política Consenso Ciudadano del inicio de la etapa de liquidación. Y sexto, notifíquese la presente determinación a la agrupación política a la agrupación política estatal Consenso Ciudadano. Es cuanto tengo que presentarles y desde luego está a su consideración. Muchas gracias, señor consejero. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario? En uso de la voz del representante de Encuentro Social. Bueno, nada más para expresar una duda. No son dos actos distintos. Es decir, en enero ellos presentan la solicitud de solución en términos del artículo 216 de su asociación política. Y supongo que cuando revisaron se dieron cuenta que no cumplía, esa petición no cumplía con
los mandatos legales. ¿Cuál era ese mandato legal con el cual no cumplía? Pues que no traía la aprobación de la Asamblea, de la mayoría de sus integrantes de su Asamblea, al 7 de enero, al enero que lo presentaron. Se les hace un requerimiento cuando lo procedente, desde mi punto de vista, era desecharles por no cumplir, o haberles requerido que les entregaran una copia del acta de asamblea o el acta de asamblea previo al 7 de enero, donde su asamblea tomó la determinación y por medio del consejo directivo solicitan la disolución. Ese es un acto que hubiera estado colmado si hubiera existido el acta de asamblea. Sin embargo, el 19 de febrero ustedes les remiten un requerimiento diciéndole su asamblea. El artículo 216, fracción 1 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí señala que una causal para la disolución de las sesiones políticas estatales es esta, que haya acuerdo por mayoría de la Asamblea. Y ellos les remiten una copia de una Asamblea del 3 de marzo por unanimidad. Ya es un acto distinto, o sea, no fue lo que ellos les entregaron no fue la determinación por la cual los directivos vinieron y presentaron su solicitud. Pareciera como que no hay ningún problema, pero son dos actos posteriores, es un acto posterior, la determinación de la Asamblea es posterior a la petición. Desde mi punto de vista, lo que procedían en ese caso es que la Asamblea, mediante su consejo directivo o a través de alguien que hubiera nombrado, cumpliera con el mandato de la ley y el requerimiento de este consejo y presentara nuevamente el documento de solicitud de disolución, porque si no, entonces está viciado de origen, porque al pedirle que presente el acta de asamblea, no hay acta de asamblea para lo cual la determinación del consejo directivo tenga fundamento. En otras palabras, es como si ustedes hubieran ido a un examen donde les piden su título y 3 años después les entregan porque no hayan terminado la carrera, o 2 años después les entregan el documento porque no hayan terminado la carrera. En ese momento que ustedes fueron electos no cumplían con los requisitos. Es lo que pasa aquí, no cumple con el requisito de la fracción 1 del artículo 16. Es una duda y creo que sería cuestión de checar si es un mismo acto o se derivan 2 actos distintos. Gracias. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Bueno, desde luego el primer escrito que fue presentado el 31 de enero no tiene, desde luego no cumple con los requisitos que señala nuestra ley, que justamente en la primera fracción del 216 indica que para la disolución de una agrupación política es suficiente con que la mayoría de los miembros estén de acuerdo. Todos los demás requisitos, por cierto, esta agrupación política siempre fue muy cuidadosa de llevar en orden todas sus responsabilidades para con el Consejo Estatal Electoral y por tanto, simple y sencillamente entendemos que fue una decisión tomada por ellos, sin embargo, no soportada correctamente. A mí me parece que es un mismo acto porque simple y sencillamente se le dio continuidad una vez que el Consejo Estatal Electoral, el Pleno del Consejo, delegó en la comisión, como es posible hacerlo, el que ese procedimiento se llevara a cabo de acuerdo como marca la ley. Es así por lo que hasta el 10 de mayo del año en curso, una vez que ya fue recibida en los términos que marca la ley la petición de disolución, es que entonces se le dio entrada formal. En realidad, el 1 de enero solamente hay una primera solicitud que nos turna para poderla hacer valer en función de los requisitos a la comisión, y la comisión, al haberle delegado el Pleno esa facultad, simple y sencillamente hace que la agrupación cumpla con todos los requisitos. Los mismos se cumplen hasta que el 10 de mayo se tiene ya formalmente por presentada la solicitud y ahí inicia el proceso de prevención. No hay que olvidar que el proceso de prevención implica primero nombrar un interventor, que él haga una visita domiciliaria, que luego rinda
un informe y un dictamen, y luego ya una vez que eso ocurra se presente al Pleno para que el Pleno decida la cancelación del registro. Ahí no termina todo, ahora empieza un proceso que no solamente es de cancelación, sino también de liquidación, en donde se está precisamente trabajando el investigar los bienes y las cuentas bancarias para poder matar los posibles saldos que existan de acreedores y más bien dicho de acreedores en la agrupación, y con los propios bienes liquidarlos. Anticipo que esta agrupación política no tiene ninguna deuda, ni tampoco tiene ya activos, por lo cual seguramente el proceso ya de liquidación será muy rápido. Pero sí, efectivamente, el origen de la petición inicia en enero, sin embargo, no es suficiente, y en uso de las atribuciones que tiene la comisión y que le delega el Pleno, es que se procede ya a la cancelación o a la petición a este Pleno de pronunciar ya por la cancelación del registro. Ese es mi punto de vista, no sé si sea suficiente. En uso de la voz, la consejera Denise Porras. Gracias. Bueno, creo que fue lo suficientemente claro el consejero. Nada más me gustaría agregar que la comisión también les pidió que dentro de esta asamblea ratificasen esta petición, justamente para tener también colmado este requisito también de la temporalidad, y en el acta de asamblea consta ya la ratificación acerca de la decisión de la mayoría de sus miembros, y para que este consejo tomara cartas en el asunto, justamente también para que quedara cubierto ese requisito. Gracias. Muchas gracias, consejera. ¿Algún otro comentario? De ser así, agradecer tomar la votación correspondiente, señor secretario, por favor. Bien, de manera nominal, preguntaría a los consejeros electorales el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por el que se realiza una adecuación presupuestal al ejercicio 2018 de este organismo electoral, para lo cual me permito solicitar su auxilio, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Acompañando a la convocatoria, les fue enviada la información que tiene que ver con algunas cuentas y subcuentas que se está pretendiendo a través del presente acuerdo modificar. El motivo de esta adecuación presupuestal es dotar de suficiencia precisamente algunas cuentas de gasto y algunas subcuentas para poderle dar continuidad a algunos proyectos que se encuentran en curso o algunos que no había sido posible su ejecución precisamente por insuficiencia presupuestal, así como en el capítulo de servicios personales, pues dotar de suficiencia presupuestal para el cierre de año. Quiero hacer la precisión que en el mes de diciembre se presentaría el cierre final del ejercicio con la posibilidad de una última adecuación presupuestal con la cual se concluya el ejercicio y de la cual pues ya no habría movimiento alguno. En síntesis, bueno, hay un marco normativo que nos permite proponer a este órgano de gobierno la presente adecuación presupuestal, mismo que se encuentra inserto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado. No abundaré mayormente en eso, ya se ha hecho con el anterior acuerdo en meses anteriores respecto a lo mismo. Y me iría únicamente a la tabla resumen del acuerdo, en donde se refleja en qué cuentas de gasto se está haciendo la adecuación. En la cuenta 1000 de servicios personales, de un presupuesto de 43.013.062 pesos,
se propone una adecuación a 45.594.935 pesos. En la cuenta 2000, relativa al capítulo de materiales y suministros, el presupuesto indicaba 1.226.335 pesos, se está proponiendo una adecuación de 1.028.392 pesos. Y en el capítulo de servicios generales, las cuentas 3000, de un presupuesto de 7.113.376 pesos, se está proponiendo una adecuación a la baja de 4.729.445 pesos. En síntesis, no se está solicitando una ampliación presupuestal, únicamente se está ejerciendo, con base en las atribuciones de este organismo, la posibilidad de modificar en algunos capítulos de gasto que se tenía una cantidad asignada a otros capítulos de gasto para poder, insisto, dar continuidad a algunos proyectos ya autorizados desde el inicio del presente ejercicio. También se les ha circulado ya el detalle por subcuentas y así como un comparativo de lo que reflejaba en un inicio el presupuesto de proceso electoral, así como el presupuesto de gasto ordinario, aclarando desde luego que en esta adecuación se está incluyendo ambos rubros, tanto el presupuesto de proceso electoral como el de gasto ordinario, para poder hacer frente pues, al cierre del presente ejercicio. Finalmente, también es importante señalar que en el presente acuerdo se está incluyendo la posibilidad, si así lo autoriza este Pleno, de que del rubro de rendimientos financieros que generan las cuentas que este organismo tiene dadas de alta ante diversas instituciones bancarias para el manejo del presupuesto, de esos rendimientos financieros se pueda destinar la cantidad de 100,000 pesos para completar así la cantidad requerida para la adquisición de un vehículo utilitario, de servicio utilitario para el organismo. Dicho vehículo en realidad se estaría reponiendo de un siniestro que se tuvo en el proceso electoral y que generó la pérdida total del mismo que ya fue cubierto por la respectiva compañía de seguros, y se estaría proponiendo la cantidad de 100,000 pesos pues, para poder hacer una adquisición. Sería ¿cuánto tendría yo que presentar, consejera presidenta? Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario? ¿Observación? De no ser así, agradecer tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal a los señores consejeros electorales el sentido de su voto con el presente punto del orden del día. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde al informe que rinde esta presidencia del Consejo respecto a las consejeras y consejeros electorales que presidirán las diversas comisiones permanentes y temporales de este organismo, para lo cual, con fundamento en el artículo 18, fracción 1 y 2 y 3 del Reglamento de Trabajo en Comisiones de CEPAC, me permito explicarles el cuadro que se va a proyectar ahorita, que fue notificado por parte de las comisiones que integran el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. No lo tiene. Bueno, voy a dar lectura al mismo. En la Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política la presidirá la maestra Denise Adriana Porras Guerrero. La Comisión de Fiscalización será presidida por el maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos será presidida por el maestro Marco Iván Vargas Cuellar. La Comisión de Administración será presidida por la maestra Zelandia Borges Estrada.
La Comisión de Quejas y Denuncias será presidida por el maestro Edmundo Fuentes Castro. La Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política será presidida por el maestro Marco Iván Vargas Cuellar. La Comisión de Organización Electoral será presidida por la maestra Denise Adriana Porras Guerrero. La Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral será presidida por la maestra Zelandia Borges Estrada. La Comisión de Comunicación Social Electoral será presidida por el maestro Edmundo Fuentes Castro. La Comisión para la Reforma Electoral será presidida por el maestro José Martín Fernando Faz Mora. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? Bien, este es un informe nada más de lo que fue, de lo que se decidió en las comisiones, y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por el que se designan o ratifica a los secretarios técnicos, propietarios y suplentes de las comisiones permanentes y temporales de este Consejo, para lo cual me permito solicitar el auxilio del señor secretario ejecutivo, licenciado Avilés, por favor. Con su permiso, consejera presidenta. Dicho proyecto de acuerdo también se acompañó a la convocatoria de la presente sesión. Si no hubiera inconveniente, obviaríamos la lectura integral del mismo. Únicamente quisiera referir que al seno de cada comisión temporal o permanente, ¿verdad?, del CEPAC, se hicieron o se llevaron a cabo las propuestas para la incorporación de los respectivos secretarios o secretarias técnicas, propietarias y suplentes, mismos que enviaron a la presidencia de este organismo para efecto de poder someter a la autorización de este Pleno su aprobación. En la mayoría de los casos se trata de ratificaciones. Daría yo lectura con los compañeros profesionistas que están siendo propuestos en cada una de las comisiones. En la Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política, la licenciada Ruth Ramírez Torres como secretaria técnica propietaria y como suplente la licenciada Gladys González Flores. En la Comisión de Fiscalización, como secretario técnico propietario el maestro Edgardo Uriel Morales Ramírez y como suplente el contador público Alejandro Bernal Fernández. En la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, como secretario propietario el ingeniero José Jesús Ortiz Cázares y como suplente la licenciada Gabriela García Mezquitic. En la Comisión de Administración, como secretario propietario el contador Daniel Galván Ríos y como suplente la contadora Marcela Ledesma González. En la Comisión de Quejas y Denuncias, como secretaria técnica propietaria la licenciada Gladys González Flores y como suplente el licenciado Vicente Ortiz Espinosa. En la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política, como propietario el licenciado Juan Carlos Rizoli Ruiz y como suplente la licenciada Minerva Casas Suberville. En la Comisión de Organización Electoral, como propietario el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez y como suplente el licenciado Arquímedes Hernández Esteban. En la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, como propietario el licenciado Salvador Hernández Gerber y como suplente la contador público Daisy Elisa Galván Lizama. Y finalmente en la Comisión Temporal para la elaboración de las observaciones a la legislación electoral con base en las experiencias derivadas del proceso electoral 2017-2018, como propietaria se está proponiendo a la licenciada Lisbeth Lara Tobar y como secretario técnico suplente al licenciado Luis Daniel Méndez Martínez. Perdón, falta una más. En la Comisión Temporal de Comunicación Social, como secretaria técnica propietaria se propone a la licenciada Ruth Ramírez Torres y como suplente a la licenciada Guadalupe Ramírez Torres. Bien, estos son los profesionistas que se proponen. Sobra decir que bueno, pues todos forman parte de la plantilla de este consejo, no se está proponiendo a nadie externo, ¿verdad? ¿La consideración del Pleno? ¿Algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor.
Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Por favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación del informe final que rinde la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Consejo, así como al aviso de cierre de la referida comisión, para lo cual me permito ceder el uso de la voz al consejero maestro Edmundo Puentes Castro para su desahogo. Por favor, señor consejero. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, dado que también se circuló el documento, si no hay inconveniente, voy a hacer nomás una sinopsis del mismo. Como todos están enterados, se inició con el proyecto del PREP en el mes de octubre, noviembre, y se fue siguiendo la secuencia de eventos que teníamos que hacer. Se seleccionó a un órgano público que fue el IPICIT, quien desarrolló el sistema por acuerdo de los consejeros comisionados, y luego se definió lo que fue el COTAPREP, que fue integrado por 3 personas que en su momento se presentó al Pleno para su aprobación, y luego se inició el proyecto de trabajo del desarrollo del sistema, que finalmente es un sistema que queda como propiedad del Consejo Estatal Electoral para posteriores procesos. Se tuvo ese trabajo en el momento conforme al reglamento de elecciones, tuvimos el acompañamiento permanente del INE, quien estuvo supervisando todas y cada una de las actividades que tuvimos que desarrollar. Sobre la marcha se definió que deberíamos de tener también una funcionalidad que era lo que se denominó PREP casilla, que consistía en que los CAEs tuvieran en su dispositivo móvil la capacidad de tomar la fotografía en la casilla del acta que estuviera terminada. Y igualmente se tuvo éxito con esto. Se llegó, bueno, primero antes de esto se hicieron las pruebas, y conforme nuevamente a lo que el reglamento de elecciones nos mandataba, tuvimos 4 simulacros que fueron los 4 domingos de junio, simulacros totales en los que se hizo la prueba del sistema. Cada uno de ellos tuvo algunas observaciones, tanto propias del grupo de trabajo como del INE. El INE, como comento, siempre estuvo acompañándonos y siempre estuvo retroalimentando todo aquello que consideraba que era susceptible de mejora o que no estaba en los estándares del reglamento. Para finalmente llegar al día de la jornada electoral, el día 1 de julio, que todos recordarán, dimos el banderazo a las 8 de la noche, como instruye el reglamento. A las 8 de la noche estuvimos por allá los miembros del Pleno en el IPICIT, que fue donde se estuvo operando la parte del centro, porque teníamos instalados 62 centros de acopio de datos en todo el estado. Y bueno, pues inició la jornada, que no tuvo observaciones, se cerró conforme también al mandato que tenemos el día siguiente, el día 2 de julio, a las 8 de la noche. Finalmente, la conclusión del PREP tuvimos un acopio del 83%, si no me falla la memoria, del acopio de las actas PREP. No logramos el 100% prácticamente por 2 elecciones, que fue la de Soledad y la de San Luis Potosí mayoritariamente, es decir, hubo en algunas otras algún porcentaje muy cercano al 100%, pero la que nos dio ese bajón al 83% fueron estas 2 elecciones. Sin embargo, las 73 elecciones prácticamente, si ustedes se meten hoy en día al PREP, van a ver que todos los candidatos que fueron triunfadores de mayoría relativa son los que el PREP estaba indicando, con lo cual el resultado del sistema fue el que se requería. Evidentemente hay áreas de oportunidad, como comenté al principio, ya es un sistema que queda en propiedad, ya se nos entregó por parte del desarrollador. Una vez que se terminó, hubo una entrega formal de lo que fue el software, de lo que fue el equipo que se utilizó para la digitalización y el procesamiento, y está ya en poder de la institución. Se hizo en días
anteriores, se hizo como mandata también los reglamentos y la ley, el cierre de la comisión, se tuvo la última sesión del PREP el mes anterior y posterior a esto se hizo una entrega formal de la comisión. Como no hay continuidad, no se entrega a otro presidente o a otro grupo de comisionados, sino que se entregó a la presidencia a través del secretario ejecutivo y se hizo el cierre de la comisión formalmente con la presencia, como lo mandata también la ley y los reglamentos, con la presencia o la intervención de la Contraloría Interna, quien dio fe de la entrega de todo lo que fue los documentos y todo lo que hubo los documentos y el software que formaron parte del proyecto. Entonces, es como llegamos a la conclusión. Por mi parte, externarle a todo el Consejo, a este Pleno, a todos los miembros de las diferentes direcciones, sobre todo la Dirección de Sistemas, que tuvieron la participación para el logro de este objetivo. El INE también, de alguna manera, se cerró finalmente con ellos la conclusión. También no tuvimos mayor problema con el informe final que le tuvimos que rendir al INE, con lo cual cumplimos con todos los requisitos que se tenían que cumplir. Entonces, en forma personal, un orgullo y una satisfacción haber presidido esta comisión y los resultados, estoy convencido de que pueden ser mejores, que se pueden hacer cosas para mejorar esto, en la medida de que lo que mi asignación me permita, iré participando para futuro a la mejoría. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, señor consejero. ¿Algún comentario? De no ser así, pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde a la presentación del informe que presenta de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo respecto a los medios de impugnación interpuestos ante el organismo electoral, para lo cual me permito solicitar su auxilio, por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, dicho documento también se circuló acompañando a la presente convocatoria, a la presente sesión. Únicamente tiene como objetivo, ¿verdad?, pues ya mostrar el escenario final con respecto al cierre del proceso electoral, dado que no fue posible en la sesión de octubre presentar el mismo. También señalar que la Secretaría enviaría a nuestra área de transparencia no solo el informe, sino también el concentrado de estadística de los medios de impugnación, en donde se refleja pues los partidos actores o los candidatos, la elección impugnada, el sentido de la resolución. Y si fuera posible, eso yo lo tendría que ver con el área de sistemas, podríamos también vincularlo con todas las sentencias, ¿verdad? Todas las sentencias que las distintas instancias emitieron en el proceso electoral, con el único fin de que para la gente que le resulte de interés esta información, ¿verdad?, algún estudioso del tema, pues pueda entrar a fondo con respecto a todo lo ocurrido en esta materia. Bien, no abundaría yo demasiado, únicamente señalar a manera de numeralia y de algunos gráficos que ejemplifican, ¿verdad?, alguna de las situaciones en el proceso electoral es que se presenta. Por ejemplo, tuvimos impugnaciones en casi el 38% de los municipios, es decir, 22, 36 no contaron con impugnaciones. Por distintas instancias también se presenta cuántos se resolvieron, la instancia local, la Sala Regional Monterrey y en su momento la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Obviamente, pues la primera instancia fue la que recibió mayor número de recursos y va en decremento con respecto a las siguientes dos instancias. Pues hay que recordar que en muchos casos pues ya eran terminales, ¿verdad? Lo que decía, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Estado, si favorecía a algún partido y ya no era recurrido, pues esa era la resolución o lo que quedaba en definitiva. También respecto de las modificaciones que hubo en la representación proporcional en el caso de ayuntamientos por órgano jurisdiccional, también se cuenta con esa información. En 40 no hubo modificaciones y en 18 sí hubo modificaciones.
Se presenta cuáles no fueron impugnados, cuáles fueron impugnados, ante qué instancias también fueron recurridas, y básicamente esa manera de numeralia, insisto, se complementaría y estaría pues, a disposición de todo el público en la página de internet de este Consejo, y de ser posible vincularíamos también pues, todas las sentencias. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no ser así, pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación del informe que da cuenta al Pleno del Consejo. Se da cuenta del Pleno del Consejo respecto a la presentación de los informes anuales de actividades que rindieron las comisiones permanentes y temporales del Consejo, para lo cual, con fundamento en el artículo 22, fracción 2 del Reglamento de Trabajo en Comisiones del CEPAC, me permito mencionar que todas y cada una de las comisiones permanentes y temporales han entregado a la presidencia de este Consejo sus informes anuales de actividades en tiempo y forma, mismos que fueron remitidos al secretario ejecutivo dando cumplimiento a lo establecido en la ley. Y creo que usted se los hizo llegar a todos los representantes aquí en el Pleno. Están a su disposición. No sé si existe algún comentario al respecto. De no ser así, pasamos al siguiente numeral del orden del día, que es referente a la presentación del informe a que doy cuenta este Pleno del Consejo respecto a la presentación de los planes de trabajo de las comisiones permanentes y temporales del Consejo a la presidencia de este organismo electoral, para el cual, con fundamento en el artículo 22, fracción 1 del Reglamento de Trabajo en Comisiones del CEPAC, me permito mencionar que todas y cada una de las comisiones permanentes y temporales han entregado a la presidencia de este Consejo sus planes de trabajo, mismos que fueron remitidos igualmente a la Secretaría Ejecutiva, dando cumplimiento a lo establecido en la ley, y que me parece que también tienen ustedes a su disposición. Se les acompañó con la información de esta sesión. No sé si tienen algún comentario al respecto. De no haber ningún comentario, pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde a la presentación del tercer informe relativo al retiro de propaganda de los partidos políticos y candidatos independientes dentro del proceso electoral 2017-2018 que rinde la Secretaría Ejecutiva de este organismo. Por favor, señor secretario. Bien, con su permiso, consejera presidenta. Es únicamente para dar seguimiento, ¿verdad?, a este programa de retiro de propaganda, a este operativo. Se les envió también, acompañando a la convocatoria, una tabla que sintetiza el número de propaganda retirada por cada uno de los partidos políticos o, en su caso, coaliciones o alianzas partidarias. El total de propaganda retirada o de ubicaciones ya retiradas es de 591. Hay que recordar que el total que se certificó es de 907, por lo tanto pues estaríamos alrededor de un 63%, 66%, quizá menos, con respecto al total. Ahí se señalan cuáles son los partidos, coaliciones o alianzas partidarias, así como candidatos independientes, de los cuales ya se ha llevado a cabo el retiro, así como el listado de los municipios en los cuales el operativo ya se verificó, que suman 30 hasta la fecha, 30 municipios, quedándonos restantes 28. Comentar que se comenzó con los de mayor volumen, ¿verdad?, con los municipios más grandes o aquellos en donde se encontraba mayor propaganda fijada, y pues nos resta municipios un poco más pequeños y donde se encuentra menos propaganda. Alrededor de un 30% es el restante por complementar de su retiro. ¿Sería cuánto? ¿Algún comentario? Yo sí solicitaría que diéramos premura a este retiro de propaganda, sí, lo más pronto posible, sí, buscar los mecanismos para que se agilizara el retiro de propaganda. Por favor, señor secretario. ¿Algún otro comentario? En uso de la voz, la diputada. Disculpe, Alejandra. ¿Hasta qué fecha es el vencimiento? Ya que aquí en Ciudad Capital, en Soledad de Graciano Sánchez, también sigue habiendo mucha propaganda todavía de algunos partidos políticos. Entonces, no sé hasta cuándo es el vencimiento, si me pudieran. Por favor, señor secretario. Sí, bien, nuestra ley electoral mandata que los partidos o candidatos o coaliciones y alianzas cuentan con 20 días posteriores a la jornada electoral. Se tomó como fecha de referencia el 21 de julio, si mal no recuerdo, 20 días después de la jornada,
para que ellos por su propia cuenta lo hicieran. Y señala la ley que en caso de no hacerlo, este organismo lo hará con cargo a las prerrogativas de cada partido político, que es lo que ya se ha venido haciendo, ¿verdad? O sea, digamos, como fecha límite para no incurrir en ninguna situación, ya venció, ¿verdad? Desde el mes de julio la obligación de todos los partidos. Nosotros lo hemos estado haciendo por nuestra cuenta, pero a cargo de las prerrogativas de los partidos. ¿Algún otro comentario? De no ser así, pasamos al último punto del orden del día, que es asuntos generales, para lo cual me permito preguntarle, señor secretario, si existe algún asunto que en tiempo y forma haya sido agendado para conocimiento de este pleno. No fue solicitado ningún asunto para incorporar en este punto, consejera presidenta. Bien, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13 horas con 55 minutos del día de la fecha, se da por concluida esta sesión extraordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias.